No sé si se enteraron, pero en Nueva York se decretó una ley para que aquellos deliveries, los que hacen entregas como Uber Eats, DoorDash y otras, pagaran $18 la hora. Es decir, pasarían de casi $8 a casi $18 la hora. ¿Sí? ¿Y esto quién lo debería pagar? Obviamente estas empresas de delivery, las que ofrecen su plataforma para realizar ese contrato entre quien solicita el domicilio y quien entrega el domicilio o presta el servicio de domicilio. Eso nos lleva a pensar en algo. Mire, de hecho fue demandada por estas empresas y en este momento no está en vigencia la aplicación de esa norma porque se presentó ante la Corte Suprema de Nueva York una demanda, varias demandas por parte de estas aplicaciones. Y lo que dicen es que no se entiende el por qué se implementó esta medida, porque no se, el alcalde como tal o la alcaldía no está entendiendo cómo funciona este negocio de la industria a través de plataformas, esta industria de entregas a través de plataformas y que los cataloga como si fueran empleadores cuando no lo son. Y segundo, se decreta entonces por parte de esa Corte Suprema el que se detenga esa medida y no entre en aplicación hasta que de aquí al 31 de julio no haya una audiencia en donde se decida qué va a pasar con esto. ¿Por qué? Porque dentro de lo que encuentra la Corte Suprema de Justicia es que se podría estar vulnerando el status quo y un daño irreparable para el estado de Nueva York, en este caso para la ciudad de Nueva York. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta aplicación afectaría a 60,000 trabajadores en promedio en dicha ciudad de Nueva York. Es decir, porque es posible que puedan desaparecer las plataformas o puedan suspenderse estas plataformas o puedan llevarse a una quiebra estas plataformas y terminaría afectándose todo ese status quo. O sea, es decir, todos esos trabajadores podrían quedar, que en realidad no son trabajadores, porque se supone que estas aplicaciones lo que hacen es que le facilitan a las personas que quieren hacer entregas en sus momentos libres o para ajustar sus ingresos, hacen este tipo de prestaciones, pero no es un empleador, porque no se les impone un horario de trabajo como tal. ¿Sí? En este caso, esa ley permite la oportunidad de que la aplicación contrate por horas hasta y pagaría $18 o por entregas, lo cual saldría muy costoso. Y eso no le sirve ni a la ciudad, afectaría a la ciudad, el sistema de entregas de la ciudad, los restaurantes, o sea, es todo un conjunto. Y esta noticia entonces es importante porque ahí es donde tenemos que verificar si en Colombia el que pase una reforma laboral en el que se imponga a las aplicaciones el pagar un salario mínimo y prestaciones sociales no llevaría a lo mismo, a afectar un status quo o el status quo, que es todo ese conjunto, restaurante, el dinamismo económico, no solo en restaurantes, sino todo el transporte, la gente que se transporta a trabajar, la entrega de cosas, de productos, de bienes, de personas, llevar personas, o sea, todo este conjunto se afectaría y podría afectar todo el sistema o la cadena productiva, porque en realidad hoy día funciona mucho del dinamismo del comercio y sobre todo en Colombia también a través de estas personas que hacen este tipo de servicios, no solo deliveries, o sea, entregas, sino que también transportan, ¿sí? Y no voy a meterme en el tema de los taxis, con los cuales hay afectación también, porque siempre he dicho que lo que se debe hacer es ajustar la carga impositiva, carga de impuestos frente a una y otra, y esa sería la solución, pero aún no se ha dado. El asunto es que el pasar un proyecto de reforma laboral de este tipo, ya saben lo que podría llevar o conllevar. No solo afecta a la plataforma, sino que afecta también al consumidor. El consumidor se abstendría porque le tocaría pagar más, porque ¿a quién se le trasladan estos costos? Al consumidor. Y entonces el consumidor va a decir, yo no vuelvo a utilizar la plataforma. ¿Y qué pasaría? La plataforma podría entrar en quiebra o simplemente desaparecer porque ya no es viable. Y por tercera medida se afectarían todas estas personas que vienen adquiriendo unos ingresos que supuestamente deben ser extras y que no se contratan por hora ni nada de eso, sino por entregas realmente, y que no se les exige un horario, ni 8 horas, ni mucho menos,
que es donde hay otra de las discusiones que se debe plantear al momento, no solo de aprobar esta reforma, porque esto lo hacen políticos, la aplicación de la aprobación lo hacen unos senados, unos congresistas que si son de bancada, que hacen alianzas y todo esto, pero en realidad no están pensando en la población. Pero entonces se puede llevar a que se presenten acciones de inconstitucionalidad porque se debe declarar inexequible una norma que afecte estos principios laborales. ¿Por qué? Porque es que el principio laboral para que exista un contrato de trabajo es que se conjuguen tres elementos: prestación personal de servicio, subordinación y una remuneración periódica. Y el prestación personal de servicio, como vemos en Colombia, hay oportunidad de que no solo usted preste servicio, sino un autorizado. Ya vemos plataformas con ello. Segundo, el que subordinación no es lo que se está dando aquí. Aquí se dan unas directrices. Recoja a tal persona en tantos minutos y a la otra persona se le avisa, se le va a recoger en tantos minutos. No se recoge, se le cobra una multa o una sanción a quien dijo prestar servicio y ya incumplió, y viceversa también. Pero no se está haciendo una subordinación, no se le dice, no es como un trabajo donde el trabajador haga esto, tiene que llegar a tal hora, doble esto de esta manera, empáquelo de esta manera, almacene de esta manera. O sea, no se le hace de tipo, solamente se le da una instrucción: vaya, recoja en tantos minutos. Eso es lo que hace la plataforma, en realidad está haciendo la intermediación, como se supone que para eso es, ¿sí? Esto viene de ese sistema colaborativo. Entonces, eso hay que analizarlo, porque subordinación para mí, yo como experto en laboral, no hay, no se cumple, son directrices, no es subordinación. Entonces se estaría a través de una reforma laboral imponiendo un salario. Y no solo eso, eso es el menor de los problemas. El problema es que va a afectar el status quo, va a afectar toda la cadena productiva, va a incrementar los costos, porque no solo tenemos en Colombia un incremento de gasolina muy alto, que ya de por sí hace que incrementen todos los costos, sino que además la plataforma tendría que cobrar más a esa persona que va a solicitar ese servicio de entrega o de conducción. Entonces va a hacer que se afecte todo el sistema, y no solo eso, sino los miles, que son decenas de miles de personas que están prestando hoy en día ese servicio y que están ayudándose a ajustar sus ingresos con esto. Estarían muy afectados. Entonces hay que pensarlo de todos los bandos, ¿cierto? La carga impositiva pues se puede ajustar. Es posible que se les pueda mejorar esos ingresos, pero con esa imposición sería tal vez inviable y las plataformas desaparecerían, y por ende esa inversión extranjera también desaparecería. Hoy el dinamismo de muchos países, por no decir que todos los países, tiene mucho que ver con este sistema de entregas, así no se quiera entender, ¿sí? Y hay medidas que son populistas y buscan el apoyo del pueblo y todo esto, pero en realidad no se está apoyando el pueblo, se está acabando con él, porque se le está trasladando al mismo tiempo todas estas cargas adicionales, y se pone en riesgo que hayan una estabilidad o una mejora de ingresos en estas personas que en realidad no son trabajadores y que están buscando mejorar sus ingresos. Bueno, todo esto hay que analizarlo, y jurídicamente yo no lo veo viable, no veo que sea compatible con las normas laborales ni los principios laborales hoy día, y puede ser que entonces al presentarse esta reforma y aprobarse es una imposición, no deja de ser una imposición, y no es bueno para el país, para ningún país, y por eso el caso de Nueva York es importante hacerle seguimiento. El 31 de julio hay una audiencia, y bueno, ahí estaremos pendientes qué pasa. Os estamos viendo, escuchando. Mi nombre es Alex Valencia. Nos vemos hasta una próxima. Saludos.